Muy buenos días, compañeros. Nosotros como grupo 3 de la materia de métodos cuantitativos para los negocios presentaremos el tema resultados generales del índice de competitividad internacional 2019. Nuestro equipo está integrado por los siguientes participantes: Bristán Cantú, Ricardo Chávez y Víctor Hugo Flores. El tema a tratar lo tomamos como referencia el libro México, Sueños sin Oportunidad, en su capítulo Índice de Competitividad Internacional 2019. Entrando en materia, detallaremos qué es el Índice de Competitividad Internacional 2019. Este es el que mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión que se traduzca en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Un país competitivo es aquel que, consistentemente y más allá de las posibilidades intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos y capacidades, resulta atractivo para el talento y la inversión. Para medir esto, el ICE está compuesto por 126 indicadores categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 43 países considerados. Sobre esto tenemos aquí un mapa en el cual está clasificadas las zonas según las puntuaciones que se están dando en este índice. De lo anterior podemos apreciar que México se encuentra en el lugar 34 dentro de los 43 países clasificados y calificados para este índice, encontrándonos dentro de las más bajas posiciones, solamente por encima de Colombia, Rusia, India y en último lugar Nigeria. De esto podemos apreciar que los 3 mejores lugares del mundo son Noruega, Suiza y Dinamarca. De igual manera, en esta tabla que tenemos en la parte inferior, podemos ver que desde el año 2001 hasta el año 2017, México se ha mantenido dentro de las últimas posiciones, empezando en el 2001 con la posición más alta que hemos tenido, dentro de las más altas que hemos tenido, que es la 32. En el 2006 podemos apreciar que estuvimos en el lugar 31 y actualmente en el 2017 en el lugar 34, muy por debajo del índice con el que empezamos. Podemos ver que dentro de los subíndices desde 2015 a 2017, que son general, derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación, tenemos como los mejores a Noruega, a Finlandia, Noruega, Dinamarca, a Irlanda, a China, Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur correspondientemente, los cuales han indicado que en su índice posiciones desde el 35 hasta el 34. Como primer tema a tratar, veremos el primer índice, que es el sistema de derecho confiable y objetivo, de lo cual, como puntos a ver, tenemos que del 2015 al 2017 el indicador en el que más se agravó en México fue en la confianza en la policía, perdiendo 6 lugares. El promedio de todos los países dentro del índice empeoró en el subíndice de derecho, y Finlandia es el país con mayores fortalezas en el subíndice de derecho. ¿Qué tiene como objetivo el subíndice de derecho? Este tiene el objetivo de medir el estado de la seguridad pública y jurídica de un país. La existencia de reglas claras e instituciones sólidas es indispensable para garantizar a los individuos un alto nivel de calidad de vida y un ambiente de negocios confiable para recibir sus inversiones. La tasa de homicidios, la confianza en la policía, la protección de los derechos de propiedad y el tiempo para resolver quiebras son algunos de los indicadores que se consideran en la evaluación de este subíndice. Este subíndice está categorizado en 13 índices, que en su lugar del 1 al 13 tenemos protección de derechos humanos, homicidios dolosos, costos de la delincuencia en los negocios, confianza en la policía, imparcialidad de las cortes, independencia del poder judicial, protección de derechos de propiedad, piratería informática, protección a acreedores, tiempo para resolver quiebras, cumplimiento de contratos, índice de estados frágiles y el índice de Estado de Derecho.
En el mapa de posiciones podemos apreciar que en este subíndice México se encuentra en el lugar 39, dentro de los últimos 5 lugares, muy por debajo de Rusia, Polonia, Italia, Sudáfrica, India, teniendo como los 3 mejores lugares del mundo a Finlandia, Noruega y Suiza. Finlandia, el cual se colocó en primer lugar debido a que en 7 de los 3 indicadores se ha mantenido como el país con mejor desempeño. Es la región con mayor percepción de confianza en la aplicación de la ley. Noruega se encuentra en segundo debido a que se ubicó entre las primeras 3 posiciones en 7 de los 3 indicadores que componen este subíndice. Y Suiza, a pesar de no colocarse como el país número 1 en ningún indicador, se mantuvo en esta posición al mejorar su calificación en 6 de los 3 indicadores y colocándose entre los primeros 3 puntajes en 5 de ellos. México, en este subíndice, se encuentra en el lugar número 39 en el 2017, habiendo empezado en el lugar 35 en el 2001 y manteniéndose del 2002 al 2006 en el lugar 34. Como fortalezas y debilidades de México podemos encontrar las siguientes. Dentro de las fortalezas tenemos cumplimiento de contratos a 326 días y protección a acreedores, en el cual tenemos de 10 a 12 puntos. Como debilidades tenemos la confianza en la policía, sabemos que esta está muy baja, colocándose del 2.9 de 7 puntos. La independencia del Poder Judicial del 3.2 de 10 puntos. Y el más bajo, protección de derechos humanos, en menos 1.21 puntos. En la siguiente tabla, resultados por indicador del subíndice de derecho, tenemos un rango de tiempo del 2015 al 2017 donde veremos si se presentan cambios, se mantiene igual, cambios positivos y cambios negativos en algunos. Por ejemplo, el índice de protección de derecho humano podemos apreciar que se mantuvo igual en menos 1.21 puntos. En homicidios dolosos, por cada 100.000 personas, en el 2015 teníamos 16 y en el 2017 teníamos 20, lo cual es un factor negativo. Los costos de la delincuencia en los negocios, podemos apreciar que en el 2015 teníamos 2.8 y subió a 2.9, teniendo un punto bueno para esto. Otro de los indicadores que tenemos como ejemplo es la perimetría informática, porcentaje del software instalado en computadoras personales que no cuentan con la debida licencia, donde en el 2015 teníamos 52 puntos y en el 2017 49, que a pesar de ser algo más bajo, según la tabla, podemos apreciar que es algo bueno. Por lo anterior, INCO propone lo siguiente. Como punto número 1, seguridad ciudadana. Continuar impulsando el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La aprobación de la Ley General de Justicia Cívica, que tiene como objetivos principales prevenir que los conflictos escalen a conductos delictivos o actos de violencia y dar solución de manera ágil, transparente y eficiente. Promover la cultura de legalidad y mejorar la percepción del orden público y de la seguridad. Asimismo, implementar metodologías que incluyan el desarrollo de indicadores cuantitativos y cualitativos de medición sobre la eficacia y calidad de los resultados en las políticas de seguridad pública implementadas por el Estado, teniendo como principal enfoque los siguientes ejes: transparencia y medición de eventos, evaluación del gasto público en seguridad, prevención social de la violencia y delincuencia, participación ciudadana, denuncias de delitos, servicio civil de carrera, certificación policial, así como algunos otros más. Para alinear las capacidades de la policía del país a las demandas que exige el contexto actual en materia de seguridad, es fundamental que se le garanticen lo siguiente: servicio civil de carrera profesional, condiciones laborales dignas, un área de defensa de los derechos de la policía que contempla asistencia legal, psicológica, media y legal, esquema de sanciones claros y justos, oportunidades de certificación o estudios especializados con agencias nacionales e internacionales, lo cual es un punto muy importante. Infraestructura de trabajos eficientes y modernos, monitoreo y supervisión permanente en su desempeño, la adopción de mecanismos de proximidad social, centros de investigación criminalística, canales y confiables de interacción con los distintos cuerpos policiales del país. En el sistema de justicia penal, analizar la calidad del desempeño de instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia penal mexicano.
considerando las distintas etapas en el proceso penal en donde están involucrados policías, ministerios públicos, peritos, jueces defensores públicos, asesores victimales. Para tal, ante ello se recomienda contar con metodologías innovadoras que permitan evaluar la calidad con que se imparte la justicia, coordinarse con los distintos actores involucrados, crear un observatorio multidisciplinar para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad, evitar la elaboración y aprobación de reformas legales que no estén fundamentadas, incentivar la articulación coordinada de políticas de prevención, investigación y sanación del delito, impulsar y consolidar el servicio civil de carrera para policías, ministerios públicos, peritos, asesores victimales, defensores públicos, personal penitenciario, jueces y magistrados, así como mejorar las condiciones del funcionamiento del sistema penitenciario nacional y del sistema de ejecución de sanciones penales. Como segundo índice tenemos el manejo sustentable del medio ambiente, donde tenemos como curiosidades que México se encuentra entre los 15 países con menor uso de fertilizantes y pesticidas por hectárea cultivable. Las áreas naturales protegidas en el mundo han aumentado en promedio pasando de 6.8% del territorio de un país en 2015 a 19.1% en 2017, y que Costa Rica fue el país que mayor retroceso presentó en el índice de medio ambiente, cayendo 5 posiciones respecto al 2015. Este subíndice mide la capacidad de los sectores productivos y de la población para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Este provee información sobre la situación del agua, el aire y el suelo, así como sobre las capacidades para enfrentar las consecuencias del cambio climático y generar energía más limpia. El subíndice refleja la sustentabilidad ambiental como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo en el largo plazo. A continuación tenemos que este subíndice está conformado por 11 indicadores, los cuales son contaminación del aire, emisiones de dióxido de carbono, recursos hídricos renovables, estrés hídrico, áreas naturales protegidas, superficie forestal perdida, uso de fertilizantes en la agricultura, uso de pesticidas, fuentes de energía no contaminantes, empresas certificadas como limpias e índice de vulnerabilidad a efectos del cambio climático. En la tabla de posiciones de este subíndice podemos apreciar que México se encuentra en el lugar 33 dentro de los 15 últimos lugares, muy por encima de Israel, Indonesia, Tailandia, Guatemala, pero por debajo de países como Finlandia, Brasil, Alemania, Perú y Estados Unidos. Conforme al mapa anterior tenemos los 3 mejores del mundo, los cuales son Noruega, Canadá y Suecia. Noruega obtiene el primer lugar debido a que en 8 de los 11 indicadores se ubicó dentro de los 10 mejores, y en términos de vulnerabilidad a efectos del cambio climático fue el país menos vulnerable. Canadá se colocó en el segundo lugar dentro de estos subíndices debido a que fue el país con mayor cantidad de recursos hídricos renovables tiene, 77.560 metros cúbicos por persona. Y Suecia alcanzó en la tercera posición debido a que fue el país con mayor número de empresas certificadas como limpias en el ISO 14001 por millón de la PA. México ha tenido un desempeño pobre del 2001 al 2016, teniendo su mejor desempeño en el 2017 en el lugar 33, que es el lugar que actualmente ocupa. Como fortaleza podemos ver que en el uso de fertilizantes en la agricultura, el promedio de México es de 110 kilogramos por hectárea cultivable, cuando el promedio de los 43 países de la muestra es de 241 kilogramos. El uso de pesticidas en nuestro país es de 2 kilogramos por hectárea cultivable, siendo el promedio de los países 8.9 kilogramos. Las áreas naturales protegidas del país estamos en el 19.1% del territorio nacional, lo cual es considerado área natural protegida. México se encuentra ligeramente por arriba del promedio de los 43 países considerados, los cuales se sitúan en 15.6% de su territorio. Como debilidades tenemos el estrés hídrico, donde estamos en 3.63 puntos de 5. México es el quinto país con mayor estrés hídrico. Su valor se encuentra 1.5 puntos por arriba del promedio de los países, el cual es 2.1. El índice de vulnerabilidad a efectos del cambio climático es de 51 puntos de los 100 que se obtienen. En promedio los países tienen un índice de 60 puntos de 100, mientras que México se sitúa en 51 puntos.
Las empresas certificadas como limpias únicamente son 29 empresas con certificado por millón de la APA, cuando el promedio en los países evaluados fue de 243 empresas. De la siguiente tabla de resultados por indicador de subíndice de medio ambiente, podemos apreciar que del 2015 al 2017, en 4 de estos indicadores hemos tenido cambios, los cuales son contaminación del aire, emisiones de dióxido de carbono, áreas naturales protegidas y empresas certificadas como limpias. Y en otras no, al contrario, como son recursos hídricos renovables, estrés hídrico, superficie forestal perdida, uso de fertilizantes en la agricultura y uso de pesticidas kilogramo por hectárea de tierra. Que esto no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿verdad? De esto, INCO propone lo siguiente. Como punto 1, fortalecer la función del medio ambiente a través del presupuesto y mejor normatividad. INCO propone algunas acciones para ello, como son replantear los recortes presupuestales al medio ambiente. Un ejemplo es la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, cuyo presupuesto disminuyó un 50% y esto afectó el pago de brigadas para prevenir siniestro. 2 meses después, en mayo del 2019, esta decisión se asoció con una ola de incendios a lo largo del país que provocaron una crisis de contaminación atmosférica en el Valle de México y otros estados aledaños. Fortalecer a las agencias de protección del ambiente. Instituciones como la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente. Incluir a las externalidades como criterio esencial de los proyectos para determinar la asignación de obra pública y precios de venta del mercado. Transformar el marco regulatorio para incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, ya que los trámites para obtener permisos de aprovechamiento forestal son complejos, tardados, costosos y poco eficientes. Mejorar el sistema de inspección y certificación de la madera, ya que hoy existe una norma voluntaria, que es la NORM AA 143, que certifica las buenas prácticas durante la tala de árboles, mas sin embargo es necesario crear un sistema de monitoreo apoyado en el uso de imágenes satelitales, acompañado de incentivos para la autoevaluación de los propios productores. Como punto 2, INCO propone revertir el deterioro de los acuíferos y mejorar los servicios de agua, ya que cerca del 18% de los acuíferos del país se encuentran sobreexplotados debido al uso excesivo de agua en el sector agrícola y urbano. Para revertirlo, el INCO propone las siguientes acciones: mejorar el mecanismo de cobranza por el servicio de agua, establecer precios adecuados del agua en las ciudades y generar incentivos para la obtención del recurso, formalizar el mercado de intercambio de los derechos de extracción de este entre usuarios, dotar a los organismos de cuenca con autonomía técnica, ejecutiva y administrativa para regular el otorgamiento de los permisos, así como sus transacciones entre concesionarios. Fortalecer la regulación de los servicios desde el marco jurídico federal. Como punto número 3, INCO tiene sustituir incentivos contradictorios por políticas de mercado. Uno de los problemas de la política actual son los objetivos encontrados en las distintas medidas de materia ambiental. Para lograr una mayor efectividad de las siguientes se sugiere: cambiar el esquema del subsidio eléctrico actual para instalar paneles solares en hogares de ingreso medio y bajo, crear mercados ambientales como mercados de carbono o de agua, y dar incentivos fiscales por eficiencia en el uso de agua, energía y manejo de residuos a empresas que invierten en tecnologías limpias. Un caso de éxito es el documentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde al condenar el IVA a inversiones ambientales en el sector manufacturero en Colombia, se tuvo un impacto significativo en la reducción de la contaminación del aire y el agua en ese país. Como punto 4, tenemos revertir la pérdida de la biodiversidad de manera más efectiva. México es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, el cambio de uso de suelo y la ingobernabilidad en algunas zonas del país está devastando gran parte de este patrimonio natural. Para revertir esta tendencia se sugiere planificar con base en el territorio, a través del uso de información georreferenciada con la clasificación de vocación del suelo forestal, ya sea productiva, de conservación o restauración, así como otras características del entorno. Se debe establecer un plan de acción para mantener e incrementar los recursos forestales del país. Para esto es necesario la creación de un catastro rural que permita ordenar el uso del suelo. El uso intensivo de nuevas tecnologías para preservar las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas deben ser un ejemplo de la presencia del Estado y del cumplimiento de la ley.
En este sentido, tecnologías como drones, radares e imágenes satelitales son esenciales para el monitoreo del patrimonio natural del país. Como punto 5, tenemos el incrementar los recursos para mejorar la movilidad urbana y reducir los incentivos al uso del vehículo privado. México necesita ciudades densas orientadas al crecimiento vertical y que favorezcan los tipos de movilidad más sustentables. El gobierno federal puede incidir en la movilidad y el desarrollo urbano por medio de fomentar el crecimiento de ciudades más compactas, lo cual se puede llevar a cabo con uso de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades y bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte. Crear una política de estacionamientos máximos en lugares de mínimos, priorizar el gasto público orientado a infraestructura de transporte público y no motorizado, explorar el cobro y uso estratégico de las tendencias vehicular, siguiendo reglas que desincentivan el uso del automóvil, promuevan el uso de tecnologías más limpias y se etiqueten los recursos para proyectos que aumenten la calidad y cobertura del transporte público. Como sexto y último punto de este índice, INCO propone incentivar el uso de mejor tecnología tanto para el transporte ligero como el pesado. Puesto que el uso del transporte motorizado es necesario, se debe garantizar que este sea de la mejor calidad disponible, para lo cual algunas medidas son actualizar la norma oficial mexicana, ya que nuestro país tiene 2 generaciones de retraso tecnológico en el tipo de tecnología de los nuevos vehículos ligeros que se comercializan. Garantizar el abasto de combustible UVA en todo el territorio nacional. Pemex todavía produce un 17% de diésel convencional. Mejorar las estadísticas de transporte pesado e identificar mecanismos para incentivar la modernización del transporte de carga con placas estatales. Transitar al uso de vehículos que utilicen energías alternativas a los hidrocarburos. Como siguiente subíndice tenemos la sociedad incluyente, preparada y sana. Como datos curiosos tenemos que en México menos de la mitad de la población, el 43%, tiene acceso a alguna fuente de abastecimiento de agua. La esperanza de vida promedio de los 43 países evaluados es de 78 años y Corea del Sur, Bélgica y Japón son los únicos en los que toda su población tiene acceso a viviendas conectadas al sistema de drenaje cerrado. Este subíndice de sociedad mide la calidad de vida de los habitantes de un país a través de 3 áreas: inclusión, educación y salud. Estas dan un indicio de los esfuerzos de un Estado para proveer a sus ciudadanos de servicios públicos básicos que les permitan desarrollar su capital humano. En la era del conocimiento, dicho capital representa el principal componente de una sociedad competitiva y atractiva para el talento y la inversión. Como indicadores tenemos 21 indicadores para este subíndice, los cuales son índice de Gini, índice global de brecha de género, mujeres en la PEA, dependientes de la PEA, acceso a agua, acceso al alcantarillado, analfabetismo, cobertura en nivel preescolar, escolaridad promedio, calidad educativa, nivel de inglés, esperanza de vida, mortalidad infantil, cobertura de vacunación, embarazos adolescentes, impactos en salud por sobrepeso y obesidad, prevalencia de diabetes, suicidios, médicos y médicas, gasto en salud per cápita y gasto en salud por cuenta propia. El mapa que a continuación presentamos nos indica que México se encuentra en el lugar 39 de los últimos 5 lugares, solo por arriba de Guatemala, India, Nigeria y Indonesia, pero por debajo de países como Finlandia, Grecia, China, Chile, Malasia y Tailandia. Debido a eso podemos apreciar que los 3 mejores del mundo en este subíndice son Noruega, Irlanda y Suecia. Noruega obtuvo el primer lugar debido a que el índice global de brecha de género fue el país con mejor desempeño. Además, se encontró dentro de los 5 primeros lugares en 8 de los 21 indicadores. Irlanda alcanzó el segundo lugar debido a que se posicionó entre los 5 primeros lugares en 6 de los 21 indicadores. Y Suecia fue el tercer país con una sociedad incluyente, preparada y sana. Se posicionó entre los 3 primeros lugares en el índice global de la brecha de género. El desempeño de México en esto desde 2001 hasta 2017 fue
el lugar 38 en el 2001 y actualmente en el 2017 tenemos el lugar 39, no habiendo variado mucho. Como fortalezas y debilidades de México tenemos las siguientes. Dentro de sus fortalezas tenemos que los suicidios, que registramos 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes, se encuentran en la sexta posición de este indicador, por debajo de países como Guatemala, Indonesia y Panamá. Su cobertura de vacunación, en la cual es del 97% de bebés vacunados contra sarampión y DTP, podemos ver que el promedio de los países evaluados es del 92% de los bebés se encontraban vacunados. Como debilidades también tenemos las siguientes: la prevalencia de diabetes, el acceso al agua y el gasto en salud por cuenta propia, donde podemos ver que en la prevalencia de diabetes el 13% de la población entre 20 y 79 años tiene diabetes tipo 1 o 2. En el acceso al agua, el promedio del 91% de la población de los países evaluados contó con alguna fuente de abastecimiento de agua, y en México es del 43% de la población total. Y en el gasto de salud por cuenta propia, podemos ver que México se posiciona en el lugar 39 en este indicador, mientras que países como Francia, Sudáfrica y Tailandia gastaron únicamente el 8% de los ingresos familiares a adquirir bienes y servicios de salud. En la siguiente tabla de resultados por indicador del subíndice de sociedad incluyente preparada y sana, podemos ver que en el rango del 2015 al 2017, México ha presentado cambios positivos en algunos de sus indicadores, como son el índice de Gini, mujeres en la PEA, acceso a agua, acceso al alcantarillado, analfabetismo, cobertura en nivel preescolar, esperanza de vida, mortalidad infantil, cobertura de vacunación, embarazos de adolescentes, prevalencia de diabetes, suicidios, médicos y médicas y gastos en salud. Más sin embargo, ha presentado cambios en contra en índices como el índice global de brecha de género, dependientes de la PEA, nivel de inglés, impactos en salud por sobrepeso y obesidad y gasto en salud por per cápita. Por lo anterior, INCO propone lo siguiente: como punto número 1, atacar la pobreza de forma coordinada y centrada en el ciudadano. Adoptar una visión integral del crecimiento económico en el cual se desarrollen políticas laborales como estrategias para el combate a la pobreza. Garantizar que los programas para reducir desigualdades ofrezcan protección de los riesgos sociales y no solo redistribución del ingreso. Evaluar la efectividad de los nuevos programas con metodologías bien definidas y transparentes. Y continuar los esfuerzos del sistema de información social integral para tener un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social federales y estatales. Como punto 2, propone reducir la desigualdad a través de políticas que favorezcan la integración de vida en el trabajo. Generar interés en la implementación de prácticas de integración vida-trabajo en puestos operativos. La flexibilidad es un concepto que se ha adoptado en varios corporativos mexicanos, sin embargo, ha tardado en permear a los trabajos más operativos. Si bien la naturaleza de los empleos es diferente, la flexibilidad puede tener muchas dimensiones que podrían implicar pequeños cambios para los empleadores, pero un impacto social muy grande. Generar información sobre la oferta y demanda de estancias infantiles, ya que en la actualidad es difícil identificar cuántos niños acuden a una guardería y en cuál están registrados. Garantizar la calidad y seguridad de las guarderías. Para ello es necesario crear mecanismos de monitoreo y verificación de los establecimientos. Una opción sería crear un comité encargado de vigilar que las reglas de operación de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se cumplan. Y modificar la Ley del Seguro Social para que el acceso a guarderías sea más incluyente e útil. Como punto número 3, se propone implementar políticas específicas para incrementar la equidad del sistema de educación, para lo cual se deberá priorizar el desarrollo de los niveles escolares donde el impacto de las inversiones es mayor en eficiencia y equidad, como la educación inicial y el preescolar, para lo cual se requiere garantizar la calidad de los servicios para todos los alumnos, especialmente los que provienen de grupos desaventajados. Revisar las fórmulas de distribución de los recursos de educación de manera que las escuelas con mayores rezagos reciban más atención y capacitaciones, cuenten con todos los insumos necesarios y sepan aprovecharlos hasta que sus condiciones de infraestructura, presupuesto y personal les permitan brindar un servicio de calidad equiparable.
y diseñar programas de estímulos salariales y desarrollo profesional que incentiven a los maestros con mayor preparación para prestar sus servicios en las escuelas que atienden a los estudiantes más vulnerables. Como punto 4, se propone garantizar que la formación, selección, reconocimiento y promoción de maestros, directores, asesores y supervisores contribuya a que todas las escuelas y alumnos cuenten con personal efectivo, para lo cual se deberá garantizar la calidad de las instituciones de educación superior que forman docentes, especialmente las escuelas normales, a través del establecimiento de marcos mínimos curriculares en sus planes de estudio y de vigilancia del cumplimiento por parte de las autoridades estatales de los lineamientos para el ingreso y egreso a los programas formadores de maestros. Se deberá fortalecer y vigilar la implementación que las autoridades educativas de las entidades hacen de los procesos de selección y promoción de maestros, directores y supervisores. Esto para cuidar su carácter público, transparente, equitativo e imparcial, de manera que se limite la influencia de factores fuera del desempeño profesional a los docentes. Y acompañar a los docentes, especialmente a aquellos de reciente ingreso al sistema educativo durante sus primeros años de trayectoria, a través de programas y estrategias con impacto probado, como los de esquemas de mentoraje, para el cual es necesario identificar a maestros experimentados que puedan servir de tutores y brindar suficientes recursos para su compensación. Como punto número 5 tenemos que se propone fortalecer la pertinencia de la educación superior para aumentar sus beneficios individuales y sociales sobre el empleo y la productividad, para lo cual tenemos que se deberán publicar estadísticas de seguimiento de egresados de todas las instituciones de educación técnica y superior, estrechar los mecanismos de vinculación con el sector productivo para promover una mayor pertinencia de una oferta educativa técnica y superior que responda a las necesidades particulares de los empleadores de cada región, priorizar el desarrollo de planes de educación técnica y superior y capacitación para el trabajo y la ampliación de la matrícula, esto con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral. Como punto número 6, se tiene que impulsar un enfoque de política educativa basada en evidencia a través de incrementar los insumos de información pertinente y oportuna y mejorar su difusión y su uso por parte de todos los actores del sistema escolar. Para esto, se propone crear mecanismos efectivos para transparentar y monitorear el gasto público en materia educativa, por medio de información de los padrones de escuelas que recibirán transferencias monetarias directas y las beneficiadas por distintos programas de gobierno federal y estatal, de manera que permitan transparentar la cifra exacta de los recursos destinados a cada plantel. Coordinar una plataforma federal de información y datos del sistema educativo que consolide los sistemas estatales de información para que operen de manera oportuna y centralicen los procesos de recolección de información. De esta manera reducir la carga administrativa de los maestros, directores y supervisores. Y reforzar las políticas de evaluación y de aprendizaje de los alumnos a través de ajustar su diseño y difusión, de manera que se incremente su utilidad como evidencia en la planeación del sistema educativo, especialmente para medir el avance en aprendizajes básicos universales y las brechas que persisten entre entidades, subsistemas escolares y otros grupos desaventajados de la población. Como punto número 7, se propone coordinar la corresponsabilidad de los gobiernos estatales en materia educativa. Esto es a través de una definición clara de las responsabilidades de los gobiernos estatales y la publicación de indicadores que permitan dar seguimiento a esfuerzos y compromisos de cada estado. Como indicador 8, se propone el acceso a la salud, que es un derecho de todos los mexicanos y un detonador para la competitividad del país. En este sector, la falta de presupuesto y las ineficiencias ponen en riesgo la vida de las personas y su bienestar. Por eso es necesario que el gobierno federal destine más recursos y mejore las estrategias para lidiar con las crisis de salud pública que nos acechan. Algunas acciones encaminadas a incrementar este derecho son reflejar en el presupuesto que el acceso universal a la salud es prioritario, evaluar las implicaciones de usar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos como el presupuesto inicial del Instituto de Salud para el Bienestar y presentar a la ciudadanía un plan financiero para cubrir en el largo plazo el tratamiento de las enfermedades más costosas que sufre la población sin seguridad social, y diseñar un plan concreto para garantizar la seguridad de médicos y enfermeras en zonas rurales y entidades con mayor inseguridad, ya que desde hace varios años se han documentado las amenazas y el riesgo para los pasantes de medicina.
Asimismo, genera estadísticas que permiten medir las prevalencias, al menos de las enfermedades crónicas que más afectan a los mexicanos, así como el tratamiento y la sobrevida en estos casos. Incrementar las capacidades del personal de salud y los recursos para la detección temprana y la educación del paciente. De acuerdo con la OCDE, los sistemas de salud con mayor calidad, como el de Inglaterra, tienen un primer nivel de desarrollo. Esto abarca a todo el personal de salud, incluyendo enfermeras y promotores, quienes deben de estar capacitados y tener recursos suficientes para dar seguimiento de largo plazo, fomentar el autocuidado y realizar pruebas de laboratorio para detectar padecimientos crónicos desde sus primeras etapas. Como subíndice 4 tenemos el sistema político estable y funcional. Como datos curiosos tenemos que México es percibido como uno de los países más corruptos según su población. Turquía y Nigeria son los gobiernos con mayor probabilidad de ser desestabilizados o derrocados, y que más de la mitad de la población global registrada para votar participó en las elecciones. Este subíndice califica la calidad del sistema político a partir de su legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Se incluyen indicadores sobre participación en los procesos electorales, acceso a información pública, libertades de la religión o expresión, interferencia militar y corrupción. Este subíndice está formado por 8 indicadores, los cuales son estabilidad política y ausencia de violencia, interferencia militar en el Estado de Derecho o en el proceso político, derechos políticos, libertades civiles, libertad de prensa, índice de percepción de corrupción, disponibilidad de información pública y participación electoral. En el siguiente mapa de posiciones podemos apreciar que México se encuentra dentro de los últimos 10 lugares, teniendo el lugar actual del número 36, encima de Colombia, Turquía, Tailandia, Rusia y China, pero por debajo de países como Suiza, Bélgica, Corea del Sur, Chile, Sudáfrica, Panamá e India. De lo anterior podemos apreciar que los 3 mejores del mundo son Dinamarca, Suecia y Noruega. Dinamarca se encuentra en primer lugar debido a que en 5 de los 8 indicadores fue el país con mayor desempeño y es uno de los países con mayor respeto a los derechos políticos y a las libertades civiles de sus ciudadanos. Suecia, al igual que Dinamarca, obtuvo el primer lugar en derechos políticos y libertades civiles, índices que registran las elecciones libres y justas de su país, así como las libertades de expresión o de religión de sus ciudadanos. Y Noruega se encuentra en tercer lugar debido a que ocupa la primera posición en la mitad de los indicadores. Comparte el primer lugar con Suecia y Dinamarca en el respeto a los derechos políticos y libertades civiles. El desempeño de México desde el 2001 al 2017 ha decrecido, habiendo estado en el 2001 en el lugar 31 y actualmente se encuentra en el lugar 36, siendo su mejor posición en el 2005 en el lugar 28. Como fortalezas de México tenemos las siguientes: disponibilidad de información pública, ya que México se encuentra entre los 10 países con mayor cobertura y apertura de estadísticas oficiales, pero teniendo como malo que esta es su única fortaleza. En debilidades tenemos lo anterior: índice de percepción de corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional, México es el cuarto país con mayor percepción de corrupción por parte de su población. Libertad de prensa, 66 puntos de 100, ya que México es considerado como uno de los países donde mayor presión se ejerce a la emisión de información por los medios de comunicación, así como a los periodistas para operar libremente y sin temor a repercusiones e interferencias políticas en el Estado. Del anterior tenemos la siguiente tabla de resultados por indicador del subíndice de sistema político, donde se puede apreciar que México ha presentado cambios, mas sin embargo no quiere decir que sean positivos. En los indicadores que tenemos cambios positivos es en la estabilidad política y ausencia de violencia, en la disponibilidad de información pública y en la participación electoral. Más tenemos cambios negativos en la libertad de prensa y en el índice de percepción de corrupción. Derivado de esto, INCO propone lo siguiente: como punto 1, modificar las reglas para el financiamiento público de los partidos políticos, disminuir los recursos públicos
a partidos políticos es una exigencia ciudadana. La confianza en los partidos políticos es baja y existe un costo excesivo de las campañas electorales. De igual forma, hay una percepción de enriquecimiento, corrupción y derroche por parte de los partidos políticos. Como punto 2, centralizar la organización de elecciones, ya que en México la organización de las elecciones se encuentra dividida en el Instituto Nacional Electoral para elecciones federales y en los organismos públicos locales electorales para las elecciones a nivel subnacional. Sin embargo, estos últimos siguen demostrando fragilidad y captura por parte de los gobiernos estatales. Ante ello, el INE debe ser la institución encargada de organizar todas las elecciones en el país. Como punto 3, propone establecer la segunda vuelta de las elecciones. Como dado tenemos que en México el sistema de elección para presidente tiene un modelo de mayoría relativa. En países de América Latina y de Europa han establecido la segunda vuelta para la elección de su jefe de Estado. Esto con la finalidad de incrementar la gobernabilidad y garantizar la incertidumbre jurídica en los procesos político-electorales. En este sentido, establecer la segunda vuelta electoral permitiría brindar a la ciudadanía la confianza de que su voto se vea reflejado en la representación pública. Como punto 4 tenemos que se propone facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar iniciativas relativas a su organización y funcionamiento. La Constitución reserva la facultad de presentar iniciativas de ley al presidente, a los legisladores del Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a los ciudadanos. Asimismo, consagra el principio de separación de poderes necesario en cualquier democracia y Estado constitucional. En este sentido, excluir el Poder Judicial de la facultad de iniciar leyes sobre su organización y funcionamiento afecta al sistema de pesos y contrapesos. Como punto 5 tenemos la implementación del voto obligatorio con sanción, ya que actualmente nuestra Constitución Política establece el voto como un derecho y una obligación de los mexicanos. Sin embargo, aunque ya se contempla el voto como obligatorio, no se especifican sanciones por su incumplimiento. Como punto número 6 se propone facilitar la constitución de partidos políticos. La democracia requiere que existan los medios para que las personas puedan acceder al poder político. México tiene un sistema pluripartidista en el que los partidos políticos son un espacio que permite la pluralidad de la representación política. La competencia electoral es un factor importante en la formación de nuevos partidos, la cual a su vez depende de las barreras de entrada, tales como la dificultad para registrar un nuevo partido y la probabilidad de que dicho partido mantenga el ingreso. Como punto número 7 se propone el voto electrónico en México. El uso de la votación electrónica presenta una serie de ventajas para contribuir al desarrollo democrático de los países, por lo que en varios ya se utiliza este sistema de votación o tienen previsto hacerlo en breve. Entre las principales ventajas de implementar la votación electrónica se encuentran la mayor rapidez en la votación, conteo y tabulación, lo que permite al ciudadano verificar el voto, mayor precisión en los resultados, ya que se reduce la posibilidad del error humano, mayor comodidad para el votante al permitir una votación ágil, rápida y en algunos casos a distancia, mayor accesibilidad al voto a grupos vulnerables de personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad, reducción de abstencionismo, en particular con el uso de voto por internet, ya que el voto puede ser registrado a distancia y favorece el voto de las personas en países extranjeros, y ahorro de gastos de operación en la elección para la reducción de las horas trabajadas del personal en las mesas de votación, la disminución de costos de producción y distribución de boletas, gastos por concepto de logística y papelería. Como punto número 8 se propone la reducción de los periodos de campaña, ya que México tiene de los periodos de campaña más largos de América Latina. Asimismo, existe la presión de que la larga duración de las campañas no favorece el debate ni tiene un impacto en los niveles de participación ciudadana. Por el contrario, puede ocasionar fastidio electoral. En ese sentido, se identifican las siguientes ventajas de reducir los costos de campaña. 1. Impacto positivo en el costo y uso efectivo de medios de comunicación. 2. Ahorro sustancial de recursos. 3. Distribución del ahorro del gasto a rubros de desarrollo social. 4. Mayor facilidad para fiscalizar el gasto. 5. Reducción del costo de la democracia. Otra propuesta del IMCO es consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, fortaleciendo las fiscalías especializadas anticorrupción, ya que la voluntad política por sí sola no es suficiente para terminar con la impunidad imperante en los casos de corrupción. Esta debe ir acompañada de fiscalías capaces de, primero, encontrar la evidencia necesaria para probar la existencia y operación de redes de corrupción, y segundo, presentar a un juez de manera convincente los datos. Implementar el sistema de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses.
A pesar de haber sido una de las principales demandas ciudadanas en los últimos años, la implementación de un sistema claro y eficiente de devolución patrimonial y detección de conflictos de interés ha sido pospuesto en más de una ocasión. Robustecer la plataforma digital nacional del SNA. Uno de los principales componentes del SNA es la creación de una plataforma digital nacional que permite utilizar herramientas de análisis de datos para detectar riesgos de corrupción, automatizar procesos y generar indicadores confiables y proveer al gobierno de los datos y estadísticas necesarias para dar seguimiento a las políticas anticorrupción implementadas. Como indicador número 10, se propone crear una ley de contrataciones públicas. La mayoría de los escándalos de corrupción en los últimos años ha estado vinculados a esquemas de desvío de recursos al momento de ejecutar obras públicas. En gran medida, las redes de corrupción aprovechan la disparidad e inconsistencia en las leyes de adquisición y obras públicas estatales, así como lagunas importantes en las leyes federales para extraer recursos del erario. Como propuesta número 11, INCO propone crear una nueva plataforma electrónica de contrataciones públicas. La plataforma electrónica de compras públicas actual, Companet, es deficiente y mal utilizada. Si bien esta debería ser utilizada como una plataforma transaccional donde todo el proceso de contratación sea realizado de manera electrónica, la realidad es que ha sido utilizada simplemente como un repositorio de información incompleta y de baja calidad. Y como última propuesta, establecer y fortalecer los programas de integridad corporativa. El combate a la corrupción debe atender de igual forma los riesgos y malas prácticas del sector privado. Los programas de ética e integridad empresarial son un instrumento útil para guiar y proteger las actividades de las empresas. Es necesario implementar un catálogo de estándares mínimos de cumplimiento en las empresas mediante normas o reglas de actuación en concordancia con los ordenamientos internacionales y nacionales, donde las empresas puedan acreditar que su programa de cumplimiento está sustentado en un diagnóstico preliminar, que el personal conoce el programa y que esté supervisado por un oficial responsable de su cumplimiento.